Apocalipsis capítulo 3. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3, amén. Ahí lo tiene. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando lo tenga, de gloria a Dios y no deje de alabar a Dios, porque Dios bendice al que le alaba. Y recuerda estar orando por los hermanos que faltan, amén. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, amén. Gloria a Dios. El verso 20 nada más, lo vamos a leer solamente. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. La leemos todos juntos, hermanos, amén. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermano, amén. Ya oramos. Aleluya. Gloria a Dios. Este es un versículo, hermano, muy conocido, que mucha gente ya se sabe y que muchos aprenden desde niños, ¿verdad? Y muchos se los han sabido desde que eran jovencitos. El Señor Jesús habla en este verso a la iglesia de la Odisea, una iglesia tremenda, la última de las 7 iglesias de Apocalipsis, y Él habla ahí este pasaje, este verso. Y dentro de este contexto, el Señor Jesús siempre a cada iglesia les da el mensaje de que viene pronto, que estén listos el mensaje. Así como les da el mensaje de que arrepiéntanse de ciertas cosas, cambien ciertas cosas, y también les dice, pero tú tienes esto bueno, esto, aquello. También les habla de cierta manera de que viene pronto, y el contexto es de que Él ya está a la puerta, o sea que viene pronto. Ese es el contexto que tomamos de ese de Apocalipsis de las 7 iglesias. Y el mensaje de las 7 iglesias, acuérdense que es un mensaje actual, ya lo vimos, cada iglesia, ya vimos un mensaje de cada iglesia. Y es un mensaje actual, o sea, presente, no es un mensaje que era para la iglesia del primer siglo, la iglesia del año 1500, la iglesia del año 1600. Ya vimos que es un mensaje actual, cada mensaje queda perfecto para este tiempo. Yo le voy a hablar de 3 cosas que noto de este pasaje, este verso 20, nada más del verso 20, y que nosotros debemos tener presente, que usted debe tener presente en su vida. Y que es lo primero que noto, hermano, en este texto, en este pasaje. En primer lugar, que Él llama. Diga el que está a un lado: Dios siempre llama. Dios siempre llama. Dice el verso aquí: yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo. El contexto, como les decía, tiene que ver con su venida. Y todavía la iglesia cree que va a venir, ¿verdad? Todavía creemos que Él va a venir. Dice la palabra de Dios que no lo vemos por tardanza. No, Él va a venir por su iglesia, hermano. Y siempre, hermano, nuestro Dios ha estado llamando todo el tiempo. Nuestro Dios, hermano, nunca se cayó, nunca dejó de hablar y de llamarlos. Él siempre estuvo buscando a la gente. Él siempre está buscando a la humanidad. Pero la gente ha buscado su propio camino, ha elegido su propio camino y le ha ido mal. Dios, desde el principio lo vemos, Dios le dijo a Adán: coman de todo árbol excepto de uno. Y ahí van y comen del que se les dice que no, es como los niños chiquitos: no hagas esto, ahí van y lo hacen, ¿no? Así parece que fueron y comieron del que no debía. Buscaron su propio camino, cuando ya Dios le había dado una palabra, un mandamiento que hiciera, de este no. Buscó su propio camino y hubo consecuencias, y esas consecuencias nos siguen afectando hasta este tiempo, hasta el día de hoy. En el principio había una armonía hermosa, una comunión hermosa. Adán hablando con Dios, estando cerca de Él, ahí había una hermosa comunión, una hermosa armonía. Y cuando entra la desobediencia, el pecado, es como que se rompió esa hermosa armonía. Dios le dijo: ¿dónde estás? Y no era que no supiera dónde estaba, sino que Adán ya no era el mismo.
había roto esa armonía que había en un principio. Hubo consecuencias porque el hombre tomó su propio camino y el pecado afectó. Pero la misericordia de Dios se siguió manifestando a lo largo de la historia hasta este día, porque Dios sigue hablando, Dios sigue llamando, y su misericordia por lo tanto está presente. Y a lo largo de la historia Él ha seguido llamando a la humanidad para que cambien de camino, para que cambien de rumbo, para que lo sigan a Él. Pero la gente sigue buscando sus propios caminos y luego les va mal. Nuestro Dios proveyó esa reconciliación que iba a ser solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual podría el hombre otra vez tener entrada al Padre libremente, por lo cual seríamos lavados de todos nuestros pecados por el sacrificio expiatorio que hizo Jesucristo por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Y Dios sigue llamando a la humanidad a un cambio y a seguirle. Pero la decisión, ¿quién la tiene? La gente, las personas, porque hay un principio en cada uno de nosotros. Dios nos dio libre albedrío. Dios dejó que usted tome su decisión. Tiene libre albedrío, ¿verdad, hermano? De elegir. Fíjese, hermano, Dios llamó a un pueblo a seguirle, le entregó su palabra, le entregó sus mandamientos, le dijo por dónde ir. Pero el pueblo iba constantemente hacia los dioses, hacia los ídolos. Y por ejemplo, usted lee la historia del libro de los jueces. Se alejaban de Dios, iban tras los baales, tras los ídolos. Llegaba otra nación, los esclavizaba, les robaba, les hacía lo que querían, y el pueblo se arrepentía, volvía a Dios. Dios levantaba un juez y había libertad otra vez, regresaban a Dios. Pero pasaba el tiempo y volvían a repetir lo mismo. Se iban tras los baales, tras los ídolos. Su adoración hacia Dios verdadero cambiaba, y entonces había consecuencias otra vez. Y iban otra vez a clamar a Dios: ahora sí, Señor, ayúdanos. Levantaban la misericordia de Dios. Levantaba otro juez que iba y los libertaba, y otra vez volvían a los caminos de Dios, y repetían una y otra vez lo mismo. No repetían, se olvidaban de la adoración verdadera a Dios y volvían tras los ídolos. Iban así de generación en generación. Pero ahí estaba Dios llamando para que volvieran a Él, para que estuvieran cerca de Él, para que caminaran por donde Él quería que caminaran, para que siguieran su palabra. Dios siempre llamando. Hay una palabra bien bonita. El hermano Daniel mencionó Oseas la semana pasada. Oseas. Pero es una palabra bien bonita, pero también cuando la analiza, qué triste. Que exprese el amor de Dios llamando a la nación como su hijo. Llamándolo como su hijo. Imagínese usted que tiene el hijo más desobediente, la hija más desobediente que existe, y usted como padre está todo el tiempo llamando. Oseas capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vea cómo Dios, como padre, hablando hacia la nación como su hijo. Verso 2. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Iban a los baales, se sacrificaban a ellos, y a los ídolos ofrecían su medio. Verso 3. Con todo eso yo enseñaba al mismo Efraín a andar, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Es un pasaje bien hermoso, pero qué triste, ¿verdad? Es como el padre que tiene el hijo más desobediente, por el que más ora, y cuanto más le buscaba, parece que más se alejaba. Y no se daba cuenta que ahí estaba el papá para llevarlo de la mano, para guiarle de la mano, para
Así está expresando Dios su amor, diciendo: no te dabas cuenta que yo te estaba llamando siempre, siempre, siempre. Tan solo ese pasaje que el de esos tres sale un sermón solito. Tal vez algún día. Pero desde los inicios Dios llama a su pueblo constantemente, y a lo largo de la Escritura usted se va a encontrar como Dios les está llamando, les está buscando, como Dios les está todo el tiempo tocando, y más alejado. Y así sucede también a muchos creyentes que no terminan por decidirse, y Dios siempre hablándoles. Dios siempre hablando, y les he dicho, ya sea a través de una prédica, a través de un estudio, a través de que usted ve un mensaje en internet, en un texto. Dios siempre le está hablando, siempre está tocando. Pero parece que cuanto más llama a alguien, más se aleja. A veces voy, a veces no, a veces sigo adelante, a veces leo, a veces no leo. Está la novela, está la serie. Perder los tiempos en internet. Más importante el paseo. Y Dios llamando, Dios llamando, Dios llamando, Dios tocando. Cuando más le llamaba, parece que más se alejaba. A esta iglesia de la Odisea, hermano, donde está este pasaje de 3:20, era la iglesia más tremenda. Era una iglesia pudiente, era fuerte, pero parecía que no le importaba la vida espiritual. Estaban acomodados. De tan acomodados eran gente que tenía dinero. Tan acomodados que no les importaba su vida espiritual. Por eso les dice: tú dices que eres rico, no tienes necesidad de nada. Pero eres un pobre, ciego, desventurado, miserable. Dice: qué tremendo el Señor hablando a la iglesia se acomodaron muy a gusto, con un pie dentro y un pie fuera. A veces, hermano, desgraciadamente, la gente, hermano, lo que tú alimentas tu vida es lo que manifiesta tu vida. Si le das de comer más a la carne, pues va a ser una persona más carnal. Si alimentas más lo espiritual, pues obviamente vas a ser alguien más espiritual, alguien más en la presencia de Dios. Pero desgraciadamente, hermano, hay muchos creyentes que horas en la novela, horas en la serie, horas en las redes sociales. Todo, dice hermano Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Disfruta un momento ahí y ve la película, pero ten tu tiempo también para Dios. Ten tu tiempo para Dios. Y a veces se alimenta más la carne que la vida espiritual. De tal manera, hermano, que cuando viene la palabra de verdad, ofende al carnal y no quiere oírla. Dios a cada iglesia al final le dice: el que tenga oído que oiga. Porque obviamente va a haber gente que no va a querer oír el mensaje, pero va a haber otro que sí va a querer oír el mensaje. Y estaba con un pie dentro y otro fuera de la iglesia, y así hay mucha gente con un pie dentro y otro fuera, amando al mundo. Y el Señor tocando, llamando. El mensaje, hermano, a las 7 iglesias, a la primera iglesia de Efeso, le dice: el que anda en medio de las iglesias, le dice, o sea, el Señor, el que anda en medio de las iglesias, el candelero, el que está en medio de la iglesia. Y aquí al final, en la Odisea, ¿qué le dice? Estoy a la puerta y llamo. Y en las otras iglesias le dice: estoy en medio, y estoy a la puerta y estoy llamando, tocando. Y hay muchos lugares donde se ha desplazado predicar de Jesús y predicar que se arrepientan del pecado, porque es un mensaje que no gusta a la gente. Y pues mejor algo que motive, algo que les llene, algo que vas a tener tu carro, vas a tener tu casa, te va a ver muy bien, vas a tener ese mensaje. Le encanta a la gente, pero no le confronta: arrepiéntete del pecado. Y les encanta a la gente que Dios le va a dar todo, y se olvidan del evangelio, del sacrificio expiatorio de Cristo, y no se predica eso.
motivación, nada más. Emocionalismo, y no dejen que el Espíritu Santo toque su vida. Y se han alejado tanto de Dios, ir yendo tras apóstoles y profetas por montones que han salido. Por montones, decretando, todo bien, todo bien. Es la teología contemporánea, el neopentecostalismo. Ya les he dicho que a finales de los 99, inicios del 2000 empezaron a surgir ese es el nuevo movimiento sensacionalista, por montones. Y se ha perdido el llegar y Señor, perdóname mi rebelión, mi pecado. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Clamar a Dios, clamar a Dios. Y se cambió por shows de humo, de circo, de bailes, de danzarines. Se cambió el altar por escenario de estrellas. Ese es el nuevo pentecostalismo, el neopentecostalismo. Y ves donde se predica la palabra, a Jesucristo, el Evangelio, la gente, poca gente. Y ves esos lugares. La gente ya no empieza a creer en el Evangelio porque se está vituperando el Evangelio. Ya les he dicho muchas veces, se vitupera el Evangelio. Y el Señor Jesús llamando y tocando, llamando y tocando todavía. Vemos cómo el Señor llama, hermano. En Mateo 4, del 17 al 22. El Señor Jesús encuentra a sus primeros discípulos, a Pedro y Andrés, pescadores. Y Jesús les llama: vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y lo siguieron. El Señor Jesús llamando. Verso 21, Mateo 4, 21 y 22. Les llamaron a seguirle, pero también hubo gente, hermano, que no quiso seguirlos. ¿Recuerdan al joven rico? Cuando el Señor Jesús le dijo: sígueme, y no quiso. Y el Señor Jesús sigue llamando a la gente a que sea salva, a que se arrepientan, a que vuelvan a Él, a que estén con Él. La predicación que Pedro hace en Hechos 2: arrepiéntanse y bautícense y escapen de esta generación, dice, perversa. Dice Pedro en Hechos 2, en esa predicación. Sean salvos de esa generación perversa. 3,000 personas ahí. Y nunca ves que Pedro grite: declaro hoy que vas a... Nunca lo ves así, ninguno. Pedro, Simón, Santiago, quien tú quieras. Arrepiéntanse a la predicación y bautícense. Acepten a Cristo como su Salvador. Es el mensaje. Él sigue tocando a la puerta de muchos, pero la decisión la tiene la gente, la persona. Cada uno de nosotros tiene la decisión de oír o no oír, de decidir. Pero Él sigue llamando, Él sigue tocando. Debemos atenderlo, que es lo segundo que aprendemos aquí. En este pasaje, Él nos llama a tomar decisión. Dice el verso 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Debemos de tomar. Él nos llama a tomar decisión. A tomar decisión. Santiago deja en claro, hermano, algo muy interesante que ahorita les voy a decir. Pero aquí a la iglesia de la Odisea, ellos debían decidir si es lo mismo que el Señor les está diciendo: pero ni eres frío ni caliente, te voy a vomitar. O sea, andaban queriendo estar en un estado intermedio, agradando al mundo y queriendo agradar a Dios, y no se decidían.
Y así sucede con muchos cristianos el tiempo de hoy. No se deciden estar firmes. Y siempre hay una lucha constante y desgraciadamente el mundo va ganando. Y ahí Santiago, en el libro de Santiago, él dice algo interesante. En el capítulo 4, él dice que todos los pleitos, las guerras que hay entre vosotros, dice, sale de vuestras pasiones, de tus emociones, de tu conducta, tu carácter, las cuales combaten, dice, en sus miembros. O sea, tu carne está combatiendo y se manifiestan esas luchas, las guerras, las codicias, las envidias, todo va saliendo, porque dejas que la carne tenga más poder que tu vida espiritual. El verso 2 dice, piden y no reciben. ¿Por qué, hermano? Porque la carne anhela las cosas del mundo. El que anda más carnal anhela más lo del mundo, y por tanto piden y no reciben, porque piden cosas que no van conforme a lo que Dios le agrada. Dice el Santiago en el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y más abajo en el verso 9 dice, ¿o acaso ignoráis que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros los anhela celosamente? O sea, habían dejado mucho su vida espiritual por andar amando al mundo. Por lo tanto, el Espíritu que habitaba en ellos ya estaba dejado de lado. Y dice, ¿qué no saben que el Espíritu los anhela celosamente? Había celos, contienda, iras, y estaban amando el mundo, y de tal manera, y el Espíritu Santo, les dice Santiago, les está anhelando, pero están amando más al mundo. O sea, se congregaban, pero no cambiaban, se congregaban, pero no sometían la carne, y se decían cristianos, pero no se decidían, como la iglesia de la Odisea, un pie adentro, uno fuera. Faltaba la decisión, y el Señor llamando que tomaran decisión. Le dice a la iglesia, ni eres frío ni caliente, te voy a vomitar. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor Jesús tocando a la puerta, tocando al corazón de las personas. Como cuando se decía en las iglesias, ya hay mucho que no se dice porque ya no llegan los nuevos. ¿Cuál es lo que se dice? ¿Alguien quiere aceptar al Señor Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan eso? La decisión la tomaba la persona. Estaba el Señor tocando. Y la decisión la iba a tomar la persona de si yo quiero aceptar a Jesús, y pasaba y se hacía la oración. Ese libre albedrío, hermano, el poder de decidir, lo tienen todos. Cada uno de nosotros diario tomamos muchísimas decisiones todo el tiempo. Decidió levantarse, ¿verdad? Tomó una decisión, ponerse los zapatos, cómo iba a ir vestido, decidió. Todo el tiempo está tomando decisiones, tiene un libre albedrío y toma decisiones constantemente. Cuando Dios saca al pueblo, hermano, de Egipto, les dice: pongo delante de ustedes la bendición o la maldición, en Deuteronomio capítulo 30. De ahí sale otro sermón, hermano. En ese pasaje les dice: elige la vida, está de ti la vida, delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y todavía le aconseja a Dios: elige la vida, elige la bendición. Pero la decisión que él iba a tomar, el pueblo, la gente, las personas. Uno puede orar: Señor, mira por esta persona, y clamar, oramos y pedimos, y tócale, Espíritu Santo, y tócale, y óbrale. Pero si la otra persona no quiere, el Espíritu Santo, recuerden, siempre es caballero. La persona es la que debe esforzarse, la que toma la decisión, la persona es la que le debe echar ganas a cumplir la palabra de Dios, los mandamientos. Dios les dice:
Los mandamientos, cúmplelos, te va a ir bien. La bendición te va a ir bien, pero si no los cumples, mira, hay maldición y pasa todo esto. Y Dios les empieza a decir, a veces, hermano, hay gente que quiere todo lo fácil. Todo lo fácil. No voy a ir hoy, pero ore por mí. No voy a ir, pero ayune por mí. Todo lo fácil. ¿No me pueden ayudar? Tengo ahí, necesito necesidad. Pues le vamos a juntar algo, pero no voy. Hay gente que quiere todo a lo fácil, sin esforzarse. Y yo pensando, hoy faltaron bien muchos, pero si hubiera sido de convivio, donde está su tesoro, está su corazón. Pero la gente necesita esforzarse, tomar decisión a veces. Si va a haber right to voy, está bien, la gente vive lejos, pero hay otros que hasta, híjole, me ha tocado, hermano, me ha tocado. Mejor no digo. Hasta quieren que los lleven al doctor y les lleven las medicinas y todo. Pero por sus propias fuerzas necesitan hacer algo. Dios les dice, aquí está, tome la bendición. Pero lo tenía que hacer la persona. Así que Dios le dice al pueblo, pongo delante de ti la bendición, la vida, esfuérzate, cumple la palabra. O si está otra opción, la maldición o la muerte. Pero la decisión que la tomaba la gente la tomaba. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? Ahorita que me acuerdo, ahorita me acordé. Ya viejito Josué repartió ya la mayoría de la tierra, derrotó muchísimos reyes y reúne a todo el pueblo y les lee la palabra, les lee toda la palabra. Decidan a quién van a servir hoy, les dice. O sea, les estaba tomando decisión. Pero él dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Hay gente que ya está decidida en sí misma y dice, yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Y Josué le estaba diciendo al pueblo, decidan hoy, les dijo, así léanlo, se va a decir, decidan hoy a quién van a servir. No decidan mañana, no decidan la otra semana, decidan hoy. Dice la palabra, hermanos. La palabra de Dios es bien hermosa, hermano, cuando la leen. Bien hermosa. En ese pasaje de Deuteronomio 30, hermano. Cuando Dios les dice que pongo delante de ti, que pongo la palabra y todo, ahí abajito les dice algo bien hermoso. En el verso 11, Deuteronomio 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en los cielos para que digas, ¿quién subirá a los cielos y lo traerá? Y no puedo subir, no puedo cumplirlo, ¿no? No está al otro del mar para que diga, ¿quién va a ir hasta el otro extremo del mar y quién lo va a...? No. A fin de que digas, no lo puedo cumplir. Y les dice, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, le dice el Señor. Vean cómo Dios pone al pueblo algo que sí puede hacer. Que vimos en el estudio del viernes. Estamos viendo Corintios. Que Dios no te da una prueba la cual no puedas pasar o sobrellevar. Él conoce sus límites de sus hijos y Él no va a dar algo que no puedas, y menos si va a estar Dios ahí contigo. Y Dios les da su palabra y les dice, es algo que puedes hacer. Porque está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios debe estar escrita en su corazón para que la hable con su boca, hermano. ¿Se da cuenta, hermano, que Dios manda a la gente y nos manda a nosotros a cumplir su palabra, pero no es algo imposible? Es algo que podemos realizar, obedecerlo, y Él está tocando, y la decisión está en nosotros. Él sigue tocando hasta el día de hoy, y debemos atender su voz a ese llamado que Él está haciendo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que mucha gente es de corazón duro, y usted sabe y usted conoce, porque hemos invitado y
Sí, luego, sí, claro que sí, sí, luego voy, sí, pero ore por mí, ayude por mí, pero sí, sí nos ha tocado, a todos. Y hay gente con un corazón tan duro, hermano. Dice el libro de Hebreos, capítulo 15, verso 3: no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación. El escritor de Hebreos, hermano, le está recordando a los hermanos de la iglesia que tiempo atrás, con el pueblo endureció el corazón por no oír, atender la voz de Dios, la palabra de Dios. No atendieron la indicación que se les estaba dando. Esa historia usted la encuentra en Éxodo 17, donde la presencia de Dios, la provisión de Dios, a pesar de que la vio el pueblo empezó a murmurar y a enojarse endurecieron su corazón. Hay gente a la cual Dios siempre le está tocando, así como dice este verso: así que yo estoy a la puerta y llamo. Hay gente que mira milagros, hermano, corazón duros, y lo hemos visto también aquí, porque han visto cómo han tenido muelas de oro y de plata. La muela la tenían toda mal y de repente ya la tienen con oro y plata, y el corazón sigue duro. La vecina de aquí enfrente, en la primera campaña tenía la muela de oro y dio testimonio, y nunca más se ha aparecido hasta acá. El pueblo de Israel vio milagros, salieron de Egipto con milagros asombrosos y estaban ahí y empezaron contra Dios. El corazón duro. No atienden la voz de Dios, y Dios tocando. Hay gente tan dura que ve a otra persona hablando en lenguas, y en lugar de correr, yo quiero hablar de lenguas, yo quiero de eso, se quede atento viendo cómo el hermano de la hermana está hablando lenguas. O si está alguien siendo tocado por allá llorando, está viendo, casi por poquito sabe que alguien le toma fotos, así digo. En lugar de que corra y alabe a Dios también, y adore a Dios con todo su corazón, de que anhela eso. En lugar de que corra al altar y se humille delante de Dios: te necesito, Dios, ayúdame. Y el corazón está duro. Hasta cuando vas y oras por ellos, la cara también como de piedra dura. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Endurecido el corazón significa rebelarse, desobedecer la palabra de Dios. Un corazón duro a no hacer lo que Dios llama. Ya les he dicho muchas veces por qué la gente prefiere seguir a los ídolos, porque los ídolos no les exigen un cambio de vida. Dios quiere un cambio de vida para seguirle. Seguramente Dios ya ha tocado muchas veces en esa iglesia de la Odisea, de donde sale este verso. Pero la iglesia necesitaba un cambio, ocupaba un cambio. Necesitaba abrir su corazón para atender la voz de Dios, escuchar que Él estaba ahí llamando. Dice: si alguno oye mi voz y la abre, dice el Señor, y abre la puerta. Entonces, primero Él llama, segundo, la decisión la tenemos todos nosotros. ¿Qué más aprendemos? Lo tercero que aprendemos es que el Señor te quiere llevar a una comunión. Diga, tener comunión. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué bonito pasaje, hermano. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso nuestro Señor. Está llamándonos a
que atendamos el llamado para tener comunión con Él. Atender el llamado para tener comunión con Él. Estar con Él. Estar juntos en armonía. Esa armonía que se rompe con el pecado, pero que el Señor Jesús restaura con su amor. A tener comunión con Él, armonía con Él. El Señor Jesús nos enseñó: el Padre y yo somos uno. Las palabras que yo les he dicho las oí de mi Padre. La comunión, la unión, hermano, que debe haber. Ese entraré en Él, hermano, representa la comunión restaurada en el corazón de la persona. Dice entraré a Él, ¿verdad? O usted le entraré con Él. Entraré a Él. Es esa comunión que se restauró cuando el hombre se arrepiente de pecado y dice: Señor, te necesito. Entra Él a su vida, a su corazón. Por lo tanto, debe haber un cambio de vida en usted, distinto. Reflejar más a Cristo. Si antes era la persona ojo alegre, ya no. Refleja a Cristo en su vida, es distinto. Si antes hablaba todo tipo de cosas malas de su boca, ahora ya no. Cristo está en usted y habla cosas edificantes. Cambió su conducta, su enojo, su ira. Él está en usted. En usted. Ya es distinto, nueva criatura. Entraré a Él. Tendré comunión con Él. Un corazón restaurado. Él viene a habitar en los corazones y usted lo refleja. Lo refleja. Hay hermanos que lo reflejan bien, y otros hermanos que a veces, en ocasiones, y otros. El Señor nos llamó a tener comunión constante con Él. El Señor Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Y mientras está usted más con alguien, ¿qué sucede con los amiguitos, las amistades? Los que tienen hijos. Mientras más se junta un amiguito con otro amiguito, ya aprendió lo del otro amiguito. O ya se parecen igual o ya hablan igual. ¿Sí o no? No estoy hablando de cosas malas o algo así, no, sino que ya lo mismo. Haga de cuenta usted y nuestro Señor. Él en usted. Usted refleja a Cristo en su vida, en su caminar, en su hablar, en su actitud, en todo. Porque pasa tiempo con Él, está con Él, tiene comunión con Él. Lucas capítulo 22. Los últimos momentos de nuestro Señor Jesús. Y Él llama a tener comunión a sus discípulos con Él en sus últimos momentos. Lucas capítulo 22 verso 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Y el verso 15 dice otra cosa muy bonita: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Hay un deseo del Señor Jesús tan hermoso de estar con sus discípulos. No sé si sus discípulos tenían ese deseo, pero el Señor era tan inmenso que dice: cuánto he deseado pasar esta Pascua con ustedes, antes que perezcan. Qué hermoso es nuestro Señor. Ahora yo les quiero decir algo. No sé qué tanto deseo usted tenía de estar el día de hoy aquí. Tal vez tarde, tal vez se levantó sin ganas, tal vez lo trajeron a fuerzas, apúrale, no sé qué tanto deseo. Pero le quiero decir algo. El Señor le está diciendo: cuánto he deseado estar hoy contigo. Y Él lo sigue haciendo el día de hoy. Su amor es tan grande, hermano, para nosotros. Amén. El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros os anhela celosamente para estar cerca de Él, comunión con Él. Así que vamos a orar ahorita en este momento, hermano. Se pone de pie, vamos a orar.
brother.